a pedir al coro que se siente para que reciba también la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten contentos, felices de estar en esta mañana en la presencia de Dios? ¿Sabe qué? Fíjese que le voy a compartir algo rapidito que me levantaba esta mañana con un sentir. Y le decía a la pastora cuando venía para acá, tiene que ser tan seguro el momento en que una persona quizás se le esté apagando la luz de la vida, sabe que sus años en la tierra se cumplieron y que al final de todo eso tiene la completa seguridad de la salvación, que a pesar de los miles de errores que tenemos en nuestro corazón, hemos decidido servir al Señor. Y cuando uno esté en ese momento, yo decía, tiene que ser tan satisfactorio saber que estás seguro con Cristo. Y por el lado contrario, cuando alguien ha de alguna manera roto su vida con los planes y los propósitos de Dios, tiene que ser tan difícil y tan lamentable esa situación de saber que te vas de esta tierra con la incertidumbre de qué va a pasar. Por eso es tan importante que usted valore cada momento la vida de Dios. Es tan importante que usted entienda que tiene lo mejor que cualquier ser humano puede tener. No es una gran herencia, no es un gran patrimonio. Lo mejor tiene que ver con tener la bendición de Dios sobre su vida. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Y si alguno no estuviera seguro de la salvación, no se vaya de este lugar sin ponerse a cuentas con Dios. Como decía Camilo, vinimos de Miami ayer, en la mañana, a las 2 de la tarde lleguemos a casa. La verdad que no hemos dormido mucho por el cambio de hora. Era a las 5:30 de la mañana, estábamos despiertos, yo estaba escribiendo algunas cosas y dando vueltas esperando a ver si me podía dormir, pero la verdad es que Dios nos dio fuerza para poder estar en esta mañana aquí. Yo le quiero predicar algo profundo en el corazón. Yo le voy a hablar acerca de la bendición. Levante su mano conmigo y diga, lo mejor, no, así no se lo cree nadie, dígalo creyendo, diga, lo mejor y más imprescindible de esta vida es tener la bendición de Dios. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Porque cuando hablamos de la bendición de Dios, hablamos de todo lo que Dios nos dio por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la bendición de Dios para nuestra vida. Y sabe que siempre la pelea fue por la bendición. Siempre la pelea fue por la bendición. En el Antiguo Testamento está lo que se llama la bendición sacerdotal. Era una expresión sagrada que los sacerdotes impartían al pueblo de Israel. Y esta bendición se encuentra en el capítulo 6 del libro de Números, versos 24 y 26. Y esta bendición tenía un significado muy profundo y se consideraba una forma de transmitir la herencia y la promesa de Dios a las futuras, a las presentes y a las futuras generaciones. A través de ella, de la bendición de Dios, se otorgaba protección, prosperidad y éxito en todos los aspectos de la vida. Eso era lo que Dios le dijo a Aarón y a los sacerdotes: y bendecirás de esta manera a los hijos de Israel. Y para los cristianos esta bendición sigue siendo relevante hoy en día en Cristo Jesús, porque los creyentes que son hechos hijos e hijas de Dios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, conforme lo dice Efesios capítulo 1 y verso 3, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así la bendición del Padre es vista como un llamado a la comunión con Dios y a la búsqueda de su voluntad en nuestras vidas. Pero cierto es que el creyente ha sido bendecido con toda la bendición en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero ¿sabe qué? No podemos hacer nada para ganar la bendición de Dios, porque Él nos la dio por gracia y favor. Pero sí podemos pelear para mantener la bendición de Dios en nuestras vidas y para que nadie robe lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien me está siguiendo?
Porque van a tratar de robarte la bendición de Dios. Es más, van a tratar de que ni siquiera tú accedas a lo que te pertenece por Cristo en la cruz. Y le voy a hablar, número 6, 22, 26. Y esta era la bendición que Dios le dijo a los sacerdotes de la manera que tenían que bendecir a los hijos de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. La pelea siempre fue por la bendición. Porque ¿sabe por qué? Porque es muy difícil seguir adelante sin la bendición de Dios. Usted necesita la bendición de Dios para salir adelante en todo lo que haga. Necesita la bendición de Dios en su casa, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, con las demás personas, en su propia vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, necesitas la bendición de Dios. Y los patriarcas del pueblo de Israel eran conscientes de la importancia de la bendición de Dios. La bendición no era solo una herencia material, era mucho más que una herencia material. La bendición de Dios sobre las vidas trascendía lo que era una herencia, porque la herencia que te pueden dejar o puedes recibir se gasta o se puede gastar, pero la bendición de Dios para ti es inagotable. Por eso era tan importante para los hijos de Israel y para el pueblo de Dios la bendición de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis y después continúo. Hay tres cosas que son transferibles en la vida espiritual: la fe, la unción y la bendición. Te lo voy a decir otra vez. La unción, la fe y la bendición son transferibles. Por eso, si usted tiene que caminar con alguien, si tiene que juntarse a alguien, júntese y camine con gente de fe, porque la fe se transfiere. Camine con gente de unción, porque la unción se transfiere. Y camine con gente en bendición, porque la bendición también se transfiere. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por eso? Cierro el paréntesis. Y siempre se peleó por la bendición. ¿Recuerdan Esaú? Quiero llevarles a este pasaje. Y Jacob. Esaú fue el primero que nació y Jacob fue el segundo. Y entonces, por ley, Esaú tenía que recibir la bendición de la primogenitura. Pero no voy a entrar en la historia, creo que ustedes ya la conocen. ¿Recuerdan cómo Jacob se vistió de Esaú y con sus vestidos, y su padre, que había perdido la vista, fue a recibir la bendición y él bendijo a Esaú, pero era Jacob, le robó la primogenitura? Y ahora quiero que entiendan, la bendición que que Isaac le dio a Jacob, creyendo que era Esaú, pero lo bendijo, porque el padre le dijo a su hijo Esaú: vete a cazar, cocíname la caza que caces, porque quiero darte la bendición. Y Esaú se fue, y mientras tanto Jacob con su madre aprovechó el engaño para hacerse pasar por él. Y cuando Jacob fue a que Isaac lo bendijera, su padre lo bendijo de esta manera. Dijo pues, lo bendijo diciendo: Dios te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, y la abundancia del trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición que le dio. Y ahora fueron solo palabras, bendiciones. Se marchó. Y cuando se marchó con la bendición, después apareció Esaú con su guiso. Y fue donde su padre Isaac y le dijo: Padre, bendíceme. Y la respuesta del padre es: pero yo ya bendije a ti, te bendije a ti. Y ahora entendieron el engaño. Ya la bendición se la di sobre Jacob.
Y dice la Biblia que Esaú lloró amargamente por su bendición y le dijo: Padre, bendíceme también a mí. ¿No has guardado nada para mí? Génesis capítulo 27, verso 36. ¿No has guardado bendición para mí? Isaac le respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, hablando de Jacob, y le he dado por siervo a tus hermanos de trigo. Le he dado por siervo a tus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Quiero que aprendan o quiero que entiendan lo que les voy a decir ahora. No le dio herencia, no le dio tierra, no le dio provisión. Lo único que soltó sobre él fue palabras. Y cuando le bendijo, Esaú viene y dice: bendíceme a mí, no te queda nada para mí. Y escrito está que él dijo: he bendecido a quien he bendecido. No puedo retirar la bendición que he dicho sobre Jacob. Y la bendición no fue provisión, no fue dinero, fue algo más. Solo fueron palabras, pero mire cómo sabían ellos el poder de la bendición que le dijo: ¿no has guardado para mí? Y él le dijo: yo ya he provisto a tu hermano de trigo, de vino, y que sus hermanos sean sus servidores. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? El rocío, lo que le dijo a Jacob fue: el rocío de la mañana sea tuyo, y las grosuras de la tierra sean tuyas. Tus hermanos serán tus siervos. Lo que le estaba diciendo era lo siguiente: la bendición espiritual, el rocío inmaterial del cielo sea tuyo, y las grosuras de la tierra, la fertilidad y la abundancia de la tierra sea tuya. Es decir, yo te bendigo a ti, Jacob, y te doy la bendición del cielo, la bendición de la tierra, y que seas líder y cabeza sobre tus hermanos, se inclinarán a ti. Solo eran palabras, pero esas palabras portaban la bendición, y Esaú lo sabía. Por eso lloró amargamente y le dijo: bendíceme, ¿qué te queda para mí? Y lo único que le quedaba para él era esto: por tu espada vivirás, por tu fuerza vivirás y servirás a tu hermano. ¿Saben lo que quiere decir esto? En conclusión, que Jacob no tenía que pelear por el rocío del cielo, porque Dios se lo iba a mandar, ni tampoco por las grosuras de la tierra, porque la tierra iba a producir por él, ni tampoco por ser líder, porque ya había sido puesto por líder por la bendición de Jehová. Pero Esaú era diferente: por tu espada vivirás. Lo que consigas lo vas a conseguir por tu fuerza, lo que consigas lo vas a tener que conseguir por tus habilidades. Pero con Jacob no va así, no va a ser así, porque la bendición se la llevó Jacob. Por eso es tan importante que recibas la bendición de Dios, porque la bendición de Dios peleará por ti, te dará el rocío de la mañana y las grosuras de la tierra. Alguien lo tiene que creer y tiene que aplaudirle a Dios por esto. Por eso nunca desprecies la bendición de los hombres y de las mujeres de Dios. Nunca desprecies la bendición que Dios tiene para ti, porque esa bendición peleará por tus hijos, esa bendición peleará por tu casa, esa bendición peleará contra tus enemigos, esa bendición peleará por tu finanzas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengo que hacer nada? No, sí lo tienes que hacer, pero tú tienes un extra, tú tienes un añadido, tienes la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Vamos, levante su mano conmigo y diga: yo quiero. No, dígalo creyendo, diga: yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Porque hay mucha gente que solo vive por su espada, solo vive por su fuerza. Y no es lo mismo que Dios pelee por ti a que tú pelees por conseguir todas las cosas que necesitas. No es lo mismo. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho desgaste. Y después van a ver que no es lo mismo. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza. Pero cuando Dios pelea por ti, yo trabajo, no soy vago. Yo hago todo lo que tenga que hacer, pero bajo la bendición de Dios. Amén. Ahora le voy a entrar en materia aquí. ¿Qué es lo que garantiza tener la bendición de Dios en su vida?
Porque a veces erróneamente pensamos y se cree que tener a Dios o ser bendecido por Dios es que todo lo que haga en la vida, paso a paso que yo dé en la vida, como yo tengo la bendición de Dios, todo me saldrá bien. Pero no es así. Eso no es lo que garantiza tener la bendición de Dios. Porque si quien tiene la bendición de Dios, todo lo que haga, todo el paso que dé en la vida le sale bien, entonces muchos de nosotros, como dicen esa expresión, no sé si suena mal, estamos fregados. Porque el testimonio del salmista dice esto: en cuanto a mí, casi se desviaron mis pies, porque tuve envidia de los impios y los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. ¿Me escucha? El salmista tiene que confesar y decir: en cuanto a mí, casi se resbalan los pies míos, casi tropiezo, casi me voy de los caminos del Señor, porque vi la prosperidad de los impios. A mí me iba mal, que era justo, y a los impios les va bien. ¿Cómo es posible que si yo soy un bendecido, a los impios les vaya bien y a los justos nos vaya mal? Pero continúa diciendo en el Salmo 73 y verso 17: hasta que entrando en el santuario vi el fin de ellos. Antes casi resbalan mis pies, porque yo solo tenía una visión temporal. Pero cuando vi la visión eterna, la visión completa de todo lo que Dios me ha dado, casi resbalan mis pies cuando tenía esa visión, porque a mí me iba mal y a ellos le iba bien. Pero cuando entré en tu santuario, cuando entré en tu revelación, cuando las cosas se me pusieron claras, entonces entendí y comprendí cuál es el fin de ellos. Que al final las cosas a ellos les irá mal, pero a mí al final me irá todo bien. Y escuche bien y apréndaselo. Lo que la bendición de Dios te garantiza es lo siguiente: es que la vida, a pesar de los conflictos, de las luchas, de las batallas, de las traiciones, de los engaños y mil enemigos que pretendan destruirte o romperte, a pesar de todo eso, lo que la bendición te va a garantizar es que todo te saldrá bien, para que la palabra de Dios se cumpla en ti. Al final todo te saldrá bien. Te lo diré de esta manera: la bendición no te garantiza que no vas a tener problemas. No. Bendecido sí, pero con problemas. Bendecido sí, pero con miles de enemigos que se levantan contra mí. Bendecido sí, pero con traiciones. Bendecido sí, pero con mil conflictos. La bendición no te garantiza que no vas a tener problemas, ni escasez, ni enemigos. Pero sí la bendición te garantiza que al final vas a tener la victoria. Alguien tenía que aplaudir por esto. Lo que te garantiza es que todo acabará bien. Y te lo voy a decir más bíblico. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos. Vamos, levante su mano y diga: y sabemos. No, alguno no se enteró, diga: y sabemos. Díselo al que está a tu lado y dile: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos, denles aplauso a Dios. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabe lo que quiere decir esta poderosa promesa? Nos recuerda que incluso en medio de las dificultades y desafíos, Dios está obrando para nuestro bien. Y aunque no siempre entendemos el propósito detrás de las circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un plan que va a contribuir para que al final todo nos salga bien. Eso lo dice la Escritura, Romanos capítulo 8 y verso 28. Se lo voy a volver a repetir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito que han sido llamados. Así que yo ya he visto el final de mi película. No me importan los brujos, los hechiceros, los que
proclaman profecías contra mí o que digan lo que quieran. Yo ya sé el final y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque la bendición posee el poder para que puedas cumplir tu propósito. La bendición revela, establece y define el destino de una persona. Por eso has sido bendecido, porque la bendición define y revela tu propósito. La bendición tiene el poder para que puedas cumplir el propósito de Dios en ti. Por eso Dios te ha bendecido. Por eso Dios hace que todas las cosas, incluso las cosas malas que te suceden, Dios le da la vuelta a todo para que todas las cosas te ayuden a bien. ¿Alguien lo puede creer? Entonces, si tú eres fiel al propósito de Dios y tú eres una persona que vive alineada con Dios y vives en la bendición de Dios, esta mañana es para que saltes, para que goces, porque aunque estés pasando por situaciones que no comprendas, aunque estés pasando por escasez, aunque estés pasando por traición, aunque estés pasando por soledad, aunque estés pasando en el lugar de tierra de nadie que no sabes dónde vas, si estás alineado con Dios, no te preocupes, porque todas las cosas te van a ayudar para bien. Alguien lo tiene que creer. Alguien tiene que entender que esta palabra tiene poder para que el enemigo no te pueda desviar de lo que es tu herencia. Y José es un ejemplo de todo esto. ¿Recuerdan? A José no todo le salió bien, pero sí todo le ayudó para bien. No le salió todo bien, pero todo le ayudó para bien, porque fue malentendido por sus hermanos. Sus hermanos llegaron a odiarle. Quisieron matarle, lo vendieron como esclavo, le acusaron como violador, lo metieron en la cárcel. Pero, levante su mano conmigo y diga, pero la bendición de Dios estaba con él y todo terminó bien. José le tiene que decir a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre que José, díganle que José vive y que está en la tierra de Egipto y que Dios le ha puesto como cabeza y como gobernador de Egipto, porque todas las cosas nos ayudan a bien conforme el propósito al cual hemos sido llamados. Y si alguien le dijera a José, José, el pozo te sigue para bien, ¿cómo iba a entender que el pozo le iba a seguir para bien? José, el que te hayan acusado de violador te va a servir para bien. El que te vayan a meter en la cárcel te va a servir para bien. No digo que esté bien. No digo que la mujer de Potifar y sus hermanos fueron usados por Dios. No, fueron usados por la maldad, por la envidia, por la lujuria, por el pecado. Pero es que Dios tiene el poder y la habilidad para que aquel que ha sido bendecido, todas las cosas que alguien piensa mal de ti, paralelamente Dios va a tomar una circunstancia diferente. Ellos cavaron hoyos para que tú caigas. Ellos te pusieron trampas para romper la vida de Dios en ti. Ellos quisieron empobrecerte, maldecirte, pero Dios le da la vuelta a todo para que todas las cosas te ayuden a bien. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Les voy a hablar de Jesús. ¿Recuerdan? En la pasión de Jesús su sufrimiento fue extremo. Está documentado en los evangelios. Los relatos describen una serie de torturas y heridas que Jesús soportó antes de su crucificación. La flagelación de su cuerpo. Jesús fue azotado con un látigo que tenía extensiones de hueso de borrego y bolas de plomo. Esas heridas profundas en la piel provocaron una pérdida significativa de sangre y afectaron su sistema circulatorio. Tenía coronas de espinas que colocaron los soldados romanos en la frente de Jesús, enterrándolo en los nervios trigéminos y occipitales. Dicen los doctores que el dolor tendría que ser insoportable. Además de eso, de la hematodosis, la hematidrosis es cuando se mezcla la sangre con el agua por el sufrimiento que hay en el cuerpo. Además de la deshidratación,
y las arritmias provocadas por el dolor y los paros respiratorios. Jesús estuvo toda la noche sin dormir, con un castigo terrible durante horas. Le sometieron a golpes, a latigazos, a cortes, a puñetazos, corona de espinas, con un certero lanzazo que traspasó el costado partiéndole el corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que a un hombre que se le castigue de esa manera no se rompa ni un solo hueso de su cuerpo? ¿Cómo es posible? Lo pegaron, cargó la cruz, le pegaron puñetazos, bofetadas, latigazos. ¿Y cómo no se rompió ni un solo hueso? Porque la profecía menciona que ni un solo hueso de Jesús será quebrantado. Salmo 34:20 dice: Él guarda sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Y en el Evangelio de Juan, verso 19:36 dice, escuchen bien esto: porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice: ninguno de sus huesos será quebrantado. Y esta es la aplicación que te quiero dar. Lo pegaron, lo flagelaron, le colocaron corona de espinas, pero todo se tenía que cumplir para que ni uno solo de sus huesos se quebrara. Y el mundo tratará de romperte, tratará de quebrarte, tratará de romper tu fe, de romper tu alma, de romper espiritualmente, hablo, huesos espirituales, para que no te puedas sostener. Pero ¿sabes lo que dice la escritura? Al igual que Jesús no se rompieron ni uno de sus huesos, aunque el mundo y los enemigos se levanten contra ti, esa será la evidencia de que Dios está contigo. Te han perseguido, te han criticado, has tenido escasez, se han levantado los demonios contra ti, han hecho mil y una cosa para romperte, pero la prueba de que la bendición de Dios está contigo es que has atravesado terrenos imposibles y situaciones insostenibles. El hecho de que tú estés aquí se trata de que eres un bendecido. Porque dime si no, ¿cómo es posible que no tengas ni un solo hueso espiritual roto? ¿Cómo es posible que te mantengas después de los años, después de los naufragios, después de las traiciones, después de los problemas económicos, después de tantas cosas que otros se hubieran ahogado, otros se hubieran quebrado por dentro, pero estás aquí y le estás adorando a Dios? Y si hoy estás de pie aquí, es porque tú eres un bendecido. Te han castigado, pero no te han podido romper ningún hueso. La Biblia dice: aunque pases por el agua no te va a ahogar. Y aunque pases por el fuego no te va a quemar. Es decir, vas a pasar la prueba, pero no te voy a librar de la prueba, pero te voy a librar en medio de la prueba. Y en medio de la prueba Dios te libró para que hoy estés aquí. En su nombre y por la fe estamos de pie diciendo: ni un solo hueso ha sido quebrantado en nuestro espíritu. El mundo nos azotó, el mundo nos criticó, los religiosos nos maldijeron, pero ni un solo hueso se quebró de nuestro cuerpo, porque nos has mantenido en pie. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? ¿Dónde están los benditos? ¿Dónde está la gente bendita? Mírelo, ese que está a su lado es un bendito. Pasó por pruebas, pasó por escasez, pasó por soledad, pasó por traición, pero está aquí levantando manos santas y adorando su nombre, adorando su nombre. Otros pasaron por enfermedad, otros pasaron por mil problemas. Tú eres un bendito, porque de otra manera el agua te hubiera ahogado, el fuego te hubiera quemado. Pero si estás aquí es porque Dios te ha bendecido. Si a pesar de lo que pasaste hoy estás aquí, es porque tú tienes la bendición de Dios.
Si no, no hubieras podido resistir. No tienes fuerzas para resistir. Nadie pasa por el agua y no se ahoga, y pasa por el fuego y no se quema. ¿Recuerdan a los 3 que echaron en el foso en el horno de fuego? Lo echaron en el horno de fuego, pero no se quemaron. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, pero no se lo comieron. ¿Por qué? Porque tenían la bendición de Dios. ¿En cuántos hornos te han metido? ¿En cuántos hoyos llenos de leones has atravesado? Pero si estás aquí, cada uno sabe su foso, cada uno sabe su horno de fuego. Quizá enfermedades, economía, 1000 situaciones diferentes. Pero si hoy estás aquí, es porque la mano del Todopoderoso te ha bendecido. Y la palabra profética que tengo para ti es que no te preocupes, porque todo va a terminar en victoria. Para los que están bendecidos, todo termina en victoria. Alguien tiene que aplaudirle a Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien lo tiene que creer. Escuche, ¿de dónde viene la bendición? La bendición viene de Dios. La bendición siempre viene de Dios. Él es el originador de la bendición. Solo Dios. ¿Recuerdan? Dice la Biblia en Génesis que Dios bendijo al hombre. Creced y multiplicaos. Y el único que tiene poder para bendecir es Dios, y a quien Dios ha bendecido para bendecir. Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 12:2. Hasta entonces solo Dios había bendecido, pero después que habla con Abraham, Génesis 12, le dice: Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo te voy a dar a ti el poder no solo de ser bendecido, sino también de bendecir. ¿Cómo se imparte la bendición? ¿Sabe lo que dice el Salmo 33:2? Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre las barbas de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. La bendición viene por la cabeza. Por supuesto que la bendición viene de Dios, pero también viene por la cabeza. Los hombres y mujeres que Dios pone como cabeza. Hebreos capítulo 7, verso 7 dice: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Así que ¿quiénes pueden impartir la bendición? Las cabezas, los líderes, los pastores, los padres de la casa. Usted tiene el poder para bendecir a sus hijos, porque Dios le puso como mayor. Y el menor siempre es bendecido por el mayor. Usted, si es un líder, un pastor, un padre en su casa, tiene poder para bendecir. Pero no solo esos, sino todos los que han sido bendecidos tienen el poder de bendecir. Así que usted puede bendecir a los demás. Los 5 ministerios, porque los líderes fueron llamados a bendecir y no a maldecir. Bendecir es hablar bien, decir algo bien de las personas, declararles la bendición de Dios sobre su vida. La bendición es el permiso para prosperar. Una persona bendecida es tener éxito en las áreas de tu vida a pesar de las dificultades. Son cielos abiertos, es la mano de Dios puesta sobre ti. Es que donde otros se hunden, tú vas a prosperar, porque eres un bendito de Jehová. La bendición de Dios desata lo sobrenatural de manera irresistible. Escúcheme bien. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos benditos de Dios. Y cuando hablamos de bendición, es Dios aprobando lo que haces. Solo que hay personas que no se apropian de su bendición en muchas áreas de la vida. Pero la bendición de Dios desata lo sobrenatural de manera irresistible. Porque cuando tú eres llamado por Dios y tú aceptas el llamado, Él te envía su bendición, te empodera siempre que estés haciendo su propósito. A veces no hay posibilidades, pero la bendición te hace acceder a las posibilidades. Y si estás alineado en su propósito,
prosperarás en el camino a tu propósito. Porque la prosperidad no es otra cosa que todo aquello que te ayuda en el camino para alcanzar tu propósito. A veces la prosperidad la pintamos con un yate, con un avión o con una casa de 8 cuartos, de 8 habitaciones. Y por supuesto que Dios nos da eso y más. Pero en realidad la prosperidad tiene que ver con todo lo que te ayuda en el camino para alcanzar tu propósito. Si para alcanzar tu propósito tú necesitas un avión para ministrar y predicar, Dios te la va a dar. Pero la prosperidad es todo aquello que te ayuda en el camino para alcanzar tu propósito. Y la prosperidad de José fue la traición de sus hermanos. La prosperidad de José fue caerse en el pozo. La prosperidad de José fue el falso testimonio que la mujer de Potifar le dijo a él. Porque eso le ayudó, conforme Romanos capítulo 8 y verso 28, para que todas las cosas le ayudaran a bien. La prosperidad de Jesús fue la cruz, porque la cruz fue lo que alineó con el cielo y la tierra, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a pagar el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Y la prosperidad de Jesús fue la cruz. No fue una túnica nueva, no. Eso Dios se lo dio, lo bendijo. Pero la prosperidad de Jesús fue la cruz. Y tenemos que tener el prisma de lo que es prosperidad. Prosperidad es todo aquello que te ayuda en el camino para alcanzar tu propósito. Vamos, denle fuertes aplausos. Y si para alcanzar tu propósito te tienen que vender, te venderán. Si para alcanzar tu propósito te tienen que criticar, te criticarán. Si para alcanzar tu propósito te tienen que traicionar, te traicionarán. Porque prosperidad es todo aquello que te ayuda en el camino para alcanzar tu propósito. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Que seas prosperado no significa que seas bendecido. Pero siempre que eres bendecido, terminarás prosperado. ¿Alguien me escuchó? Pero la bendición desata lo sobrenatural de manera irresistible. Activa lo sobrenatural de Dios, o activar lo sobrenatural de Dios forma parte esencial de las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan cómo fue liberado Israel de Egipto? De manera sobrenatural. Era uno de los mayores ejércitos del mundo en aquella época. Su fuerza militar en ese tiempo, no había ningún ejército que pudiera contrarrestarle. Y de manera sobrenatural, con unos pocos chugales o piojos, con unas ranas, con unas plagas, de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Y cuando no podían pasar el Mar Rojo, de manera sobrenatural, se abrió. Porque cuando alguien es bendecido, hay una atmósfera de posibilidades a su alrededor. Y los apóstoles, con señales, con milagros y con maravillas, de manera sobrenatural. No podemos quitar lo sobrenatural de Dios de nuestra vida, porque entonces nos convertimos en una iglesia. Sin el poder sobrenatural de Dios es igual que una religión. Lo que nos hace diferente no es el mensaje. Lo que nos hace diferente no son las buenas palabras. Lo que nos hace diferentes es la demostración de la bendición de Dios en nuestra vida. Y la demostración de la bendición de Dios en nuestra vida es a través del poder del Espíritu de Dios. Lo que nos hace diferente es que quien nos salvó, que es Jesucristo, no está muerto. Él resucitó y está vivo. Y mayores cosas que Él, nosotros íbamos a hacer
Por eso tiene que entender que usted no puede ser un cristiano lleno del Espíritu de Dios y no tener manifestaciones sobrenaturales en su vida. Apropiese de la fe para crear movimientos de gloria, es decir, atmósferas alrededor suya de lo sobrenatural, porque yo le creo a Dios. Toda mi vida ha sido un caminar en lo sobrenatural. He conquistado cosas imposibles para mí. He pisado territorios donde no tenía el acceso, ni el dinero, ni el poder, ni las conexiones. Dios me ha conectado en muchos lugares del mundo de manera sobrenatural. He visto señales, prodigios, milagros, prosperidades. ¿Cómo puedes quitar lo sobrenatural de la iglesia si fue fundamentada en lo sobrenatural? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque no tenéis poder, no tenéis la autoridad, no tenéis lo sobrenatural de Dios, no podéis hacer nada, solo orar y echar suerte. Pero cuando en el capítulo 2 del libro de Hechos viene el poder sobrenatural de Dios, comienzan las nuevas lenguas, comienzan los milagros, comienzan las señales. Iglesia, el Rey Jesús Madrid, esta iglesia es una iglesia bendita. Y si esta iglesia es bendita, es una iglesia que va a tener en sus manos el poder sobrenatural de Dios. Ora, echa fuera demonios, ora por los enfermos, resucita muertos. Haz que lo sobrenatural de Dios se imprima. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios que sana, es un Dios que salva, es un Dios que provee, es un Dios que bendice. Nuestro Dios está vivo. ¿Dónde está la iglesia que le cree a Dios? Este es el fluir de los hijos. Es el tiempo de la bendición de Dios, el tiempo de lo sobrenatural. Demuestre a Cristo, demuestre el fluir del Espíritu de Dios, demuestre que dentro de usted está el poder del Espíritu de Dios, el ruá de Dios, el soplo de Dios, el poder del Espíritu de Dios. ¿Dónde está la gente bendecida en esta casa? ¿Dónde están los que van a orar, los que van a hacer señales, prodigios y maravillas? Nos hemos convertido en gente muy materialista, muy racional, muy espíritu de Grecia. Demuéstrame eso. ¿Y cómo? ¿Y cómo puedo saber? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo puedo experimentar? ¿Y cómo puedo descifrar? ¿Y cómo puedo medir que lo que me dices es verdad? Pues no se puede medir. Porque Dios es ilógico. Dios está por encima de la lógica, de la razón, del tiempo, de lo material, del espacio. No puedes entender a Dios, tienes que creerle. Miren, para los que a veces le ponen peros a las cosas, ¿recuerdan quién era Felipe y el etíope? Felipe está en Jerusalén, camino a Gaza, y dice que hay un etíope leyendo el capítulo de Isaías donde habla del sacrificio de Cristo. Como cordero manso fue al matadero, no abrió su boca, fue menospreciado, no fue estimado, pero su generación, ¿quién la contará? Lo está leyendo el sacrificio de Cristo, pero no sabe lo que es. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, como si no hay nadie que me lo explique. Sube, le habla de Jesús y lo bautiza en aguas. Y en ese momento, Hechos capítulo 8, verso 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Ahora escuche, en este contexto arrebató se refiere a un acto repentino y sorprendente de transformar o llevar a alguien rápidamente a otro lugar. En el relato bíblico, el Espíritu, cuando dice arrebató a Felipe, lo que significa es que lo llevó de una manera instantánea y sobrenatural de un lugar a otro, sin tener que caminar y sin tener que viajar físicamente. Es un evento extraordinario de una intervención divina de Dios. Está aquí y se teletransporta, o póngale el nombre que quiera, pero ahí lo pone la Biblia.
el Espíritu arrebató a Felipe, lo sacó de un lugar y lo colocó en otro lugar. Eso son cosas extraordinarias, pero hoy nos parece todo tan racional que no somos capaces de orar por algo extravagante, algo extraordinario. Pero en este ministerio ocurren milagros y van a seguir ocurriendo milagros. ¿Dónde está la gente loca? ¿Dónde está la gente que se atreve a orar por lo que sea y por quien sea? Ora por lo que sea, ora por provisión, ora por milagros, ora porque a Dios haga cosas extravagantes, extraordinarias, fuera de lo común. Esas son las señales de este ministerio. Usted tiene que ser bendecido y moverse en ese ambiente de lo sobrenatural. ¿Saben cómo va a venir la gente de fuera? Cuando mostremos a un Dios vivo, auténtico, verdadero y en acción. Alguien le tiene que aplaudir fuerte a Dios por eso. Voy a terminar con esto y voy a orar por ustedes. Se puede prosperar de dos maneras, escuche bien. Puede prosperar con bendición y con maldición. Pastor, ¿y también se puede prosperar con maldición? Sí. No tiene que ver los impios que siguen prosperando. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted no está bajo la bendición de Dios, entonces ganará el pan con el sudor de su frente. Eso fue una maldición. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y no se trata de no trabajar, porque Adán ya trabajaba en el Edén. Se trata de que trabajar en maldición, aunque seas prosperado, no comes, no duermes, no tienes paz, no disfrutas de lo que tienes, no eres una persona con sosiego. Cuanto más produces y más tienes, más te va a robar la paz. Eso es estar bajo maldición. Pero en Proverbios capítulo 10 y verso 22 dice: la bendición del Señor trae riquezas. Levante su mano conmigo. Usted tiene que tomar este texto. Levante su mano y diga: la bendición de Jehová trae riquezas, sin que en ellas traiga tristeza. Porque cuando tú estás prosperando en la bendición de Dios, no te va a traer tristezas, no te va a traer agobio, no te va a traer dolor con ella, sino todo lo contrario. La bendición del Señor trae riquezas, pero no trae dolor con ellas. Sirve, honra, trabaja, alaba a Dios en bendición, porque Él estará abriendo las puertas del próximo negocio. Vas a tener paz. El dinero no te va a gobernar a ti, tú vas a gobernar el dinero. No vas a vivir por el dinero, sino que el dinero va a ser el siervo que lo vas a emplear para que el Espíritu de Dios en ti te diga dónde vas a sembrar, dónde vas a ayudar, dónde vas a gastar lo que Dios te ha dado. Porque recuerda que tú eres mayordomo de lo que Dios te ha dado. No somos señor de nada, y al que más da, más se le da. Eso dice la Escritura. Nunca te vas a empobrecer. ¿Cuál es el propósito de la bendición? Y estoy terminando en esto. El propósito de la bendición es que si de gracia habéis recibido, dar de gracia. Si Dios te bendijo a ti, tú tienes que bendecir a los demás. Para eso hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos espiritualmente para nosotros, y hemos sido bendecidos para bendecir. Usted no puede guardarse la bendición, no puede guardarse los dones, no puede guardarse los talentos. Recuerda lo que le pasó a quien guardó los talentos: se le fue quitado. Porque todo lo que Dios te ha dado es para que bendigas también a otros. Muchas personas están siendo bendecidas porque Dios te ha bendecido a ti. ¿A cuántas personas has bendecido? ¿A cuántas personas has hablado? ¿A cuántas personas has influido por la bendición de tu voz, de tus acciones, de tus relaciones? Por eso cuando hay una persona bendecida, tienes que acercarte a ella, porque te va a bendecir. Las personas benditas y bendecidas por Dios son las que bendicen a otros. Por eso escuche muy bien lo que le voy a decir ahora. La bendición de Dios es para compartir, y Dios no
no está de acuerdo con los tacaños en todas las áreas de tu vida, porque rompes el propósito de la bendición. Las personas tacañas que no saben ofrecer, que no saben dar, que no saben bendecir en tiempo, en ofrendas, en lo que Dios te ha bendecido, en las capacidades, rompes el propósito de la bendición, porque el propósito de la bendición es que si Dios te ha bendecido a ti, tú tienes que ser un canal para bendecir también a otras personas. Por eso es tan importante que entiendas que Dios te ha bendecido para bendecir. Tú eres una bendición y todos los que se acerquen a ti tienes que ser bendecidos por ti, porque Dios te ha bendecido. Y si Dios te ha bendecido, ese es el propósito de la bendición. Yo doy gracias a Dios por la gente bendita, porque la gente bendita es la que te bendice. La gente bendita, cuando te acercas a ella, una palabra, un deseo, lo que hay en sus manos, tratan de bendecir. Y ahora le voy a poner balance entre dar y bendecir. Levante su mano conmigo y diga dar. Levante la otra y diga bendecir. No es lo mismo. Mire, dar se queda en el acto de lo que ofreces. No hay ningún poder sobrenatural más allá del mismo acto de dar, que sí beneficia a la persona, pero solo por lo que recibe. Si usted le da una limosna a alguien o le da unos zapatos a alguien, se queda en el acto de dar. Lo bendice, o mejor dicho, le ayuda. Y por supuesto se calzan los zapatos y va a ir más a gusto que antes. Pero eso es dar. Y el mundo tiene poder para dar. Pero nosotros tenemos poder para bendecir. Bendecir tiene que ver con traer a las vidas los recursos ilimitados de Dios. Suplir las verdades necesidades espirituales del ser humano. Preparar el camino de salvación y relación con Dios. La bendición de Dios pelea por la persona que la recibe. Al bendecir, desatas un poder sobrenatural sobre la persona que tú has bendecido. ¿Entienden lo que tienen en mano? No es dar. Nosotros no damos, nosotros bendecimos. Y cuando tú bendices a alguien en el nombre de Dios, tienes el poder de desatar los recursos divinos de Dios sobre esa persona. Le puedes traer y suplir sus necesidades espirituales. Tú bendices a una persona, le hablas de Dios, le compartes la palabra, le das una siembra, le ayudas, le bendices y tú estás haciendo algo. Por eso dice la Biblia: Abraham, a ti te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos en Abraham. En otras palabras, ¿qué significa bendecir? Bendecir significa que Dios te dice: mira, no solo te doy a ti lo que tengo, sino que toma las llaves de mi bendición, para que vayas al lugar de mi bendición, abras la puerta donde están todas mis bendiciones. Te doy la autoridad para que agarres esas bendiciones y para que las repartas en las personas que no la tienen. En su boca hay bendición, en sus manos hay bendición. No sea egoísta, no se quede con la bendición de Dios, suéltela, repártala, ábralo, confiésalo, predícalo, profetízalo. En tu boca hay palabras de vida que pueden sanar matrimonios. En tus manos hay gloria que pueden producir señales y milagros. En ti hay recursos que Dios los va a utilizar para bendecir a las naciones. Si has sido bendecido, es para bendecir. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que responder a esto. El diablo te ha dicho: no vales, no sirves, no eres, no tienes. Pero eso es una mentira del diablo, porque Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde está la gente que va a bendecir? ¿Dónde está la gente que va a imponer manos, que va a soltar palabras, que va a profetizar? Bendice, porque la pelea siempre fue por la bendición de Dios. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios por esto. ¿Sabe lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10? Terrible este texto. Dice que cada uno comparta el don que Dios le ha dado, porque somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Entiende eso?
me están entendiendo. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene la llave para entrar y conforme el don que cada uno ha recibido, lo puede ministrar. Yo puedo ministrar la multiforme gracia de Dios. Usted puede ministrar la gracia para que un matrimonio que se va a romper no se rompa. Para que un padre que sufre por sus hijos o una familia que lo está pasando mal o gente que está a punto de suicidarse o jóvenes enganchados a 1000 vicios de la vida o personas sin rumbo, usted tiene la autoridad de Dios para ser administrador de la multigracia de Dios. ¿Lo está entendiendo? De la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo con las manos llenas? ¿Sabe por qué se siente insatisfecho la mayoría de los creyentes? No porque no tengan bendición, sino porque no la comparten. Y más bendecido es el que da que el que recibe. Porque cuanto más das, más te se va a dar. Cuanto más siembra, más semilla te se da. Cuanto más produces, más producción viene sobre ti. Porque de eso se trata. Para eso hemos sido bendecidos, para bendecir. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por eso? ¿Cómo se desata la bendición? Por la boca. Declare, confiese, profetice, cante, apropiese de la bendición de Dios con la que ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Apropiese de la bendición. Confiésela, créalo, no solo decirlo. Digo por la boca porque la confesamos, pero uno se apropia de la bendición creyendo. No hay otra manera, creyendo. Y número 2, el requisito para recibir la bendición es que cada acto de obediencia desata un ciclo de bendición. En Deuteronomios capítulo 11, verso 26, Dios dice: pongo delante de ti camino de bendición y de maldición. Si tú haces todas estas cosas, si haces todas estas cosas, bendita será el lugar donde pones la fruta, y benditos serán tus campos, y benditos serán tus ganados, y benditos serán tus hijos, y bendito será, no sé cómo se llama eso, el palo para amasar, y bendito será la canasta donde guardas la harina. Es decir, si tú haces todas estas cosas, la bendición de Dios te va a seguir, porque cada acto de obediencia desata la bendición de Dios sobre ti. Por eso es tan importante que entendamos que si la bendición de Dios no se puede vivir, porque la bendición de Dios te protege, te preserva y te provee. La bendición de Dios es la que nos protege. Por eso el salmista decía: no temeré aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tenemos protección es por su bendición, pero la bendición también nos preserva. Igual que en Israel el calzado no se rompió y la ropa creció con los que estaban allí. Cuando una persona tiene la bendición de Dios, tiene vigor, tiene fuerza, tiene vigor en su vida, le preserva de todo eso. Y por supuesto, la bendición de Dios es la que nos provee, porque no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. En conclusión, necesitamos constante y continuamente la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas personas hay benditas aquí? Levante su mano. Ya le expliqué que la bendición no consiste en que no va a tener problemas, sino que a pesar de esos se va a mantener de pie. Yo quiero bendecirle hoy. Quiero soltar sobre usted esa bendición sacerdotal. Quiero bendecir su casa, su familia, sus hijos. Quiero bendecir su presente y también su futuro. Quiero declarar sobre usted que usted es un bendito, un hijo de Dios, una hija de Dios. Que no hay arma forjada que se presente contra ti. Y que pase lo que pase, quédate con esta palabra: vencerás. Porque Dios ya ha vencido por ti.
Así que voy a pedir al coro que suba rapidito. No hay nada mejor en la vida. No hay otra cosa en la vida. La esencia, el núcleo, la prioridad de la vida es tener a Dios en nuestro corazón, a Jesús en nuestra vida y vivir bajo la bendición de Jehová, bajo la bendición de Dios. Porque aún en las tormentas más fuertes te sentirás seguro. Aún cuando todos te traicionen, en la soledad encontrarás refugio. La bendición de Dios es la que te da vigor, la que te da fuerza, la que te hace enfrentar el mañana, por muy incierto que sea, con seguridad. Porque sabes en quién has creído. Sabes que la mano de Dios está contigo. La bendición de Dios desata cosas sobrenaturales a tu favor. Nosotros somos los benditos de Jehová. Alégrese, que el enemigo no le pueda robar la satisfacción de ser un bendecido, de vivir bendecido bajo el poder de Dios. Le voy a pedir que se ponga en pie en esta mañana. Mientras adoramos a Dios, levante sus manos y créaselo, dele gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, por haberme bendecido, por haberme salvado, rescatado. Pero además de pagar mis pecados, me has bendecido, me has llenado de gracia y de favor. Has hecho resplandecer tu rostro sobre mí. Seré bendito yo y mis hijos y los hijos de mis hijos. Tú me has bendecido para bendecir. La bendición de Dios te asegura que siempre tendrás victoria, pase lo que pase. Levanta tus manos ahí, adora. Vamos, iglesia, levanta tu mano y adórale. Yo quiero bendecirte hoy, quiero orar por ti. Acuérdate que la bendición de Dios viene también por la cabeza. Y si hay alguien que dice: pastor, yo quiero ser bendecido, no continúes este año sin la bendición sacerdotal. Sin la bendición que viene de Dios, nosotros solo somos canales. Si hay alguien así, te invito a que corras a recibir tu bendición aquí al altar. Aquí debería estar toda la iglesia para recibir la bendición de Dios. Porque acuérdate que la bendición de Dios va a pelear por ti. No van a ser tus fuerzas, va a ser Dios quien pelee por ti. Va a ser Dios quien pelee por tus hijos, por tu casa. Va a ser Dios quien te defienda, desenvaine su espada y te defienden de sus enemigos. Vamos, le voy a bendecir en esta mañana. Voy a desatar la bendición de Dios sobre usted. Recíbelo, recíbelo. Adórele, levante sus manos y prepárese para recibir la bendición de Dios. Son los padres los que bendicen a los hijos. Eran los sacerdotes quienes traían la bendición sobre el pueblo. Alguien tiene que estar preparado para recibir esta bendición, porque la bendición de Dios te va a hacer irresistible. Vas a ser tierra deseable. Dios va a pelear por ti y por tu casa. Donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos porque te quiero bendecir.
por el poder que Dios me da y porque he sido bendecido, igual que ustedes. Todos tenemos el poder de bendecir. Así que levanta tu mano, voy a soltar esa bendición sacerdotal sobre ti. Recíbela ahora en el nombre del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. El Señor te dé favor inusual y te abra puertas. Dios te bendiga a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios te haga fuerte y te dé fuerzas como el búfalo. Dios sea quien te provea de día y de noche. El Espíritu y la gracia de Dios te acompañen. Ángeles acampen alrededor de ti, te guarden y te bendigan. Declaro la bendición de Dios sobre ti. Su favor y su paz sean continuos y permanentes. Dios te libre de accidentes, de enfermedades. Dios te capacite para bendecir a otros y para que seas usado. Te bendigo y declaro en el nombre del Señor Jesús que la bendición de Jehová está sobre ti. Te dé el poder para hacer riquezas y que no añada tristeza con ella sobre tu vida. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Declaro la bendición de Dios sobre ti y sobre tu casa y sobre tu vida. En este año 2024, la bendición de Jehová te persiga, te persiga, te persiga, te persiga esa bendición en todo lo que pises, en todo lo que toques, en todo lo que hables, en todo lo que digas. Te bendigo, te bendigo. Cancelo toda maldición. Cancelo toda palabra que el enemigo haya soltado sobre ti. Cancelo toda maldición que cualquier autoridad haya soltado sobre ti. Y en el nombre de Jesús la revoco y ahora suelto sobre ti la bendición de Dios sobre tu vida. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, te dé favor y te llene de paz. Levanta tus manos, adórale, recibe, bebe, bebe, bebe. Veo gente quebrantada, gente que está recibiendo la bendición de Dios. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Yo rebequí eso. Dios está bendiciendo. El Espíritu de Dios está trayendo su bendición. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. No más años de sufrimiento, no más años de escasez, no más años de traición. Se acabó, se rompió la maldición en esta mañana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, seco toda maldición, seco toda esterilidad. Seco en el nombre de Jesús todo espíritu de límite. Abro las ventanas de los cielos hasta que sobre, hasta que abunde. La bendición de Dios sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Ahora, ahora, ahora. Recíbelo, pueblo, recíbelo. El Espíritu de Dios está derramando de su bendición.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición en esta mañana. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.